teletrabajo no debuta con la pandemia se profundiza, se hace más evidente, pero el teletrabajo es una forma de trabajo que en el mundo tiene más de 20 años y en la Argentina tiene por lo menos 10 años. Hoy es muy importante en el país. Yo calculo que debe tener un número superior a los 2 millones de trabajadores actuando en forma remota. Sí, de hecho, conversando con algunas personas que están trabajando en relación de dependencia con empresas, dicen que es una modalidad que ha llegado para quedarse. Al principio fue por una cuestión sanitaria, hoy también hay un análisis económico. Sí, hay muchos trabajadores que se sienten muy cómodos trabajando en su casa, pero yo quiero hacer una precisión sobre esto. El 1 de abril, al empezar a regir esta ley, aquella disposición del DNU 260 que decía que los trabajadores que estaban impedidos de trabajar podían trabajar con teletrabajo regido por el principio de buena fe y acordándolo con el empleador. Esos trabajadores terminan ese periodo regido por la buena fe y el acuerdo entre el trabajador y el empleador. El 1 de abril todos vuelven a ser presenciales y a partir de ese mismo día serán teletrabajadores aquellos que el empleador indique, usted va a trabajar desde su casa y van a quedar presenciales los que el empleador decida. Con una aclaración, el irse a ser teletrabajador requiere, de acuerdo a la ley, la expresión de voluntad del trabajador. Si el trabajador no presta el consentimiento para ir a trabajar remotamente, no puede ir a trabajar remotamente. Bien, esa era una de las primeras precisiones. Incluso aquí a nuestras espaldas tenemos una placa de una serie de puntos que es importante para todas las personas que puedan estar en esta condición, y una era la pregunta si era obligatorio o voluntario, pero acá está diciendo el doctor Sapia que puede indicarlo a la empresa, pero el trabajador debe prestar su consentimiento. Su consentimiento, sí señor, no hay ninguna duda. ¿Y hay que celebrar un nuevo contrato, doctor Sapia, o se rige por el convenio colectivo de la actividad? Es el mismo contrato al que se le agrega como un aditamento esencial la aplicabilidad de una nueva norma reguladora. Entonces el mismo contrato, el trabajador sigue siendo empleado de la misma empresa, sigue teniendo la misma antigüedad, la misma categoría, la misma remuneración, Claro. La ley lo dice expresamente, pero aunque no lo dijera, esto no puede cambiarse. Lo que se puede modificar con el acuerdo del trabajador es el lugar donde va a trabajar. Y el trabajador prestará conformidad o no. Yo tengo una duda sobre esto. El trabajador presta conformidad, pero el trabajador también tiene derecho por la ley a plantear la reversibilidad, volver de una modalidad a la presencial. Otra. Claro. Y el empleador tiene obligación de recibirlo, salvo que tenga un fundamento serio para no aceptar ese pedido. Lo cual coincido yo con algunos autores que han trabajado sobre esto. Esto va a ser motivo de no pocos litigios judiciales, ¿no? Si hay fundamento o no hay fundamento. Y yo no sé si un trabajador que trabaja en su casa, donde se confunde el ámbito laboral con el ámbito familiar, no puede tener en algún momento necesidad de cambiar, ¿no? Y ahí viene la reversibilidad. Y puede tener razones muy valederas para eso, ¿no? para hacer ese pedido. Esta cuestión, como muchas otras que establece la ley 27.555 y su decreto reglamentario, van a necesitar inexorablemente, yo he detectado una docena de situaciones en la ley, de una negociación colectiva. Van a tener que hacerse nuevos convenios colectivos o modificarse los que están en vigencia, agregándole un capítulo sobre teletrabajo para resolver una cantidad de cosas que la ley ni el decreto reglamentario han podido resolver. Es decir, grises que han quedado. Han quedado lagunas. Por ejemplo, se dice que el empleador tiene que contar con la garantía, la seguridad de que la información confidencial que va a manejar su empleado desde su casa va a ser mantenida en términos de confidencialidad. Pero además se dice que el empleador
cuando lo hace trabajar en su casa al trabajador, tiene que preservar su intimidad y la privacidad del domicilio. Eso hay que ver cómo se desarrolla en cada actividad. No es lo mismo un trabajador remoto en un banco, un trabajador remoto en un call center, un trabajador remoto en una fábrica de repuestos para automotor. Es diferente. Y eso va a tener que ser motivo de una negociación colectiva, de armar un convenio colectivo específico. Eso y muchos otros casos más, como por ejemplo el tema de la desconexión. Bien, eso es un punto que teníamos allí que queremos ver antes de que se nos vaya el tiempo de esta entrevista, porque queremos aprovecharlo, es una voz más que calificada en este tema. Teníamos horarios y desconexión. Hay una jornada laboral preestablecida desde antes, pero también se habla del derecho a la desconexión, doctor. ¿En qué consiste esto? Bueno, el derecho a la desconexión no es nada más ni nada menos que el derecho a salir de la fábrica. Fíjate, cuando un trabajador sale de la fábrica o del establecimiento, claro, el empleador no le puede reclamar nada porque terminó su horario de trabajo. Claro, su jornada. No podemos pretender que el trabajador que trabaja desde su casa no tenga el mismo derecho que el trabajador que trabaja en el establecimiento. Bien. Cuando termina su jornada, no trabaja más, el empleador no le puede reclamar. Yo sé que el empresariado que tiene teletrabajadores no le gusta esto de la desconexión, pero yo creo que no hay otra forma, porque además esto no es una invención de la ley. La OIT dice el derecho de la desconexión es inexorable, hay que desconectarla. El empleador no puede invadir la privacidad del trabajador. El trabajador terminó su jornada de trabajo, apaga la computadora, se desconecta y se va a atender su familia, se va a jugar al fútbol o se va a otro trabajo. Bien, porque también hay una cuestión de salud mental a largo plazo en este tema. Claro. Otra pregunta es, ¿quién debe hacerse cargo del equipamiento? El empleador. El empleador. También de los servicios asociados, por ejemplo, algunos hablan de la luz, el servicio de conexión a Internet. Ese es otro de los temas que tiene que ser señalado en un convenio colectivo. Bien. Porque evidentemente, yo sé que al empleador este asunto de la conectividad le provoca un gasto mayor, porque no es lo mismo pagar en un piso como pagar la luz por 40 trabajadores que están trabajando acá adentro, que pagar la luz por 40 trabajadores que están cada uno en su casa. El costo de la electricidad es mucho mayor, ¿no? Claro. Y esto genera un problema. Y genera un problema también que el empleador le tiene que dar una computadora a cada trabajador. En cambio, cuando está en el establecimiento, le da la computadora al trabajador del turno de la mañana y le da al turno de la tarde la misma computadora. Y esto genera problemas. Pero yo creo que esto debe también ser analizado y resuelto en el convenio colectivo. Porque es cierto, el trabajador que conecta su máquina para trabajar desde su casa, no sé cuánto es la incidencia de ese costo eléctrico, claro, pero por ninguna causa tiene la obligación de hacerse cargo de eso. Eso tiene que quedar a cargo del empleador, ¿no? Bien, finalmente dos preguntas al toque, doctor Sapia. Una la aporta Juan Turelo, que tiene que ver con las coberturas, ART y demás. ¿Qué pasa si un trabajador se accidenta dentro de su hogar? Si se accidenta de su hogar, la ART tiene que atenderlo, no hay ninguna duda. Pero cuidado con esto, yo sostengo, y lo he publicado varias veces, que el trabajador tiene que permitir el ingreso del empleador a su domicilio, para que el empleador vea que las medidas de seguridad que le he dado, como por ejemplo la silla, que tiene que ser una silla ergonómica, la está usando. Claro. Porque si no la está usando se puede dañar su columna vertebral y después el empleador va a tener que pagarla por buena esa columna vertebral. Claro. Que de alguna forma se constate para evitar, claro, digamos, futuros litigios. Inspección por el empleador y también inspección por la Autoridad Administrativa del Trabajo. El Ministerio del Trabajo debe poder ingresar
al domicilio de los trabajadores, de los teletrabajadores, para ver cómo están trabajando, si se están cumpliendo las normas previstas para ese caso. Entonces, cuando se hace el contrato, cuando el trabajador expresa su consentimiento para ir a trabajar remotamente, debe manifestar su voluntad de aceptar una inspección del Ministerio de Trabajo en su casa, para que estas cosas sean ordenadas, reguladas y funcionen lo mejor posible. Muy bien, clarísimo, doctor Sapia. Seguramente la ley ya entra en vigencia, como decimos, en día, reglamentada, pero la implementación va a generar algunos ruidos. Te voy a decir algo, sí, algo más. Yo creo que es un error del ministro de Trabajo haber fijado el 1 de abril. Por una razón tenía que haber invitado a quienes están vinculados por un contrato de teletrabajo a discutir convenios colectivos, porque hay tantas lagunas en la ley y en la... Yo he citado algunas hoy, hay muchas más, y en el decreto reglamentario, que la implementación de este nuevo mecanismo, este nuevo régimen, no va a ser completa y va a generar muchas dificultades si empezamos el 1 de abril. Yo estoy sugiriendo ante algunas consultas hacer un acuerdo de empleadores y sindicatos y prorrogar de común acuerdo por 90 o 180 días la puesta en marcha de este sistema, porque si no vamos a tener problemas.